Pues vamos a comenzar un ratito y ya está, ¿eh? Y después conversamos un poquito de cómo ha ido estas fiestas pasadas, ¿no? Alguna cosita. Y me recuerdan una cosita sobre Perú que es muy simpática, porque han aprobado en el Consejo de Ministros, que es muy interesante, ¿no? A nivel, sí, o a nivel del país, ¿no? Que lo habrán leído ustedes, me imagino, ¿no? Pero bueno, ahora después ya hablaremos. Porque hay una persona conocida que trabaja en estos asuntos ahí en el Tribunal Supremo de Perú, ¿no? Ya le diré un poquito algo de esto. Y bueno, muy bien. Comenzamos, ¿te parece? Bueno, nos ponemos un poquito en presente. Estoy vestido de blanco ya, porque aquí ya empieza el sol. Hoy teníamos 31 de temperatura. Ahora, al anochecer aquí hace un poquitín menos calor, pero por eso me he puesto esta cosita encima por si un caso, ¿no? Pero en fin, ya hace calor aquí, ya empezó a hacer fuerte, ¿no? Bien. Hace 2 semanas hablamos, nos quedamos en recordar qué eran las virtudes humanas, ¿eh? Yo pienso que casi lo dejamos de pasada. En fin, podemos recordar un poquito nada más, ¿no? Que eran virtudes que adquirimos con nuestras fuerzas, que son distintas de las virtudes como regalo, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Esas son como regalos. Y estas son adquiridas con nuestro esfuerzo y cada persona pues las adquiere durante su vida, más o menos. Y por eso, pues, es fruto, cada persona puede ser mucho más perfecta o menos perfecta de acuerdo al esfuerzo que hace para mejorar humanamente esas virtudes humanas, diríamos, ¿no? Estas virtudes, diríamos, ¿no? Son adquiridas, hemos dicho, ¿no? Y junto a esas 4 virtudes que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, hay una constelación de virtudes, como si fuesen palomitas que van volando alrededor de estas virtudes. Y decíamos, por ejemplo, unos ejemplos que poníamos de estas virtudes, que son humanas y que vuelan alrededor de estas 4 principales, ¿no? De la prudencia, de la justicia, la fortaleza y la templanza. Por ejemplo, decíamos, la alegría, la sencillez, son virtudes que vamos adquiriendo, ¿no? La sencillez, el desprendimiento, la magnanimidad, la audacia, la solidaridad, la sinceridad, la lealtad, la pureza, la sobriedad, etc. Hay un montón de estas virtudes, ¿no? Que son fruto del esfuerzo que hacemos las personas adquiriéndolas poco a poco. Para gente que es pagana, gente que no es cristiana, estas virtudes son como un prólogo de la fe. O sea, no es la fe, sino que son un modo de prepararnos para entrar en la fe cristiana, ¿no? Y para los cristianos estas virtudes humanas pues son un poco necesarias para que nuestra fe cristiana que tenemos se note. Y se note en nuestra personalidad, en nuestro modo de ser, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sufrir, que se note. Y eso tenemos que cuidarlo, ¿no? Bien. Bueno, saltamos un poquito porque decíamos también, bueno, vamos a pasar un poco a Jesucristo y las virtudes humanas en Jesucristo, muy brevemente también. Creo, no sé si tocamos esto el último día, pero a lo mejor tocamos un poquito esto. La gente decía, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con lisura, ¿no? Lisura no tipo peruano, ¿no? Ni argentino, sino con fortaleza. Aquí lisura es fortaleza, allí es, pues, bueno, ser malhablados, más o menos, ¿no? Las lisuras famosas, ¿no? Decían eso, que enseñas el camino de Dios con fortaleza, que no tienes respetos humanos y no haces acepción de personas. Así, los mismos contrarios a Jesucristo descubrían la personalidad fortísima que tenía nuestro Señor, ¿no? En este sentido, había un hombre que no lo conocen, es alemán, Karl Adamann, que falleció, un gran hombre muy intelectual, muy fiel a la Iglesia,
tiene un libro sobre Jesucristo, de Karl Adam, lo publica Herder, un libro clásico muy bueno, sinceramente, ¿no? Y él decía, en su libro, escribió lo siguiente: lo primero que llama la atención al estudiar la fisonomía humana de Jesús es su clarividencia viril en la acción. O sea, que es una persona entera, un varón entero en la acción, ¿no? Su lealtad impresionante a las personas, a las amistades, etcétera, ¿verdad? Su lealtad impresionante, por ejemplo, ¿no? Su áspera sinceridad. Y a veces muy duro, muy serio, muy fuerte, ¿no? Cuando habla con los fariseos le dice las cosas bien claras, ¿no? Esta áspera sinceridad, diríamos, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? En una palabra, el carácter heroico de su personalidad. Esto era también, en primer término, lo que atraía a sus discípulos. El Señor era perfecto hombre. Siendo perfecto Dios, es perfecto hombre. Con todo lo que conlleva eso. Es decir, Cristo no tiene pecado original ni de broma. Entonces, la perfección humana del Señor es impresionante. Es atractivo, ¿no? Y si las virtudes humanas, decíamos, entonces, hace 2 semanas, son las propias del hombre en cuanto hombre, son las virtudes que nosotros luchamos por conquistar con nuestro esfuerzo, ¿no? Y Cristo es perfecto hombre, la vivió en plenitud. Estas virtudes humanas, nuestro Señor la vivió plenísimamente en todos los sentidos, ¿no? Y la pregunta que hacíamos cuando hacíamos la última charlita de estas, ¿por qué entonces, si son propias del hombre en cuanto hombre, por qué el hombre encuentra tanta dificultad en vivirlas? Si son propias que tenemos que adquirir, las vamos adquiriendo, ¿no? Pero ¿por qué encontramos tanta dificultad para vivir estas? Yo cuando oigo a los políticos es que me muero de miedo porque es que son mentirosos por todas partes. Pero en general, o sea, de todos los políticos, de todos, no saben ni lo que piensan, dicen una cosa después otra. Es un desastre impresionante. No son hombres, en cierto modo, no tienen personalidad, así de claro, ¿no? Cristianamente, ¿no? Pues decíamos que un poeta decía que veo las cosas rectas, veo lo mejor y lo apruebo, y sin embargo me sorprendo a mí mismo maquinando cosas malas y haciéndolas. Eso es lo que decíamos en la última clase que terminábamos por aquí, ¿no? O sea, también San Pablo lo decía con otras palabras, ¿no? Yo veo las cosas buenas que tengo que hacer y al mismo tiempo me sorprendo que hago cosas contra las que yo creo, las que yo debo de hacer, ¿no? O sea, pensamos una cosa, queremos hacerla, nos asombramos, nos maravillamos y al mismo tiempo hacemos lo contrario. Ahí está nuestra debilidad, que todos tenemos. Dando un paso más, entonces, lo que se nos propone a los cristianos es que tengamos, descubramos y agradezcamos descubrirlo, lo que se llama la unidad de vida. Unidad de vida. Unidad de vida. Todos nosotros nos damos cuenta que la mayor parte de la jornada está en tareas y en funciones que son algo de suyo que debe hacer cada uno en su vida, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad humana y tenemos unos quehaceres y estamos todo el día metidos en esas obligaciones, diríamos, ¿no? El estudiante como estudiante si es un buen estudiante. El profesor como buen profesor si es buen profesor. El marido tiene unas obligaciones con su esposa. El hijo como hijo. El amigo como amigo. Y como ciudadanos, pues todos tenemos unas obligaciones en la sociedad que tenemos que sacar adelante esta sociedad. Pues diríamos, estos son, diríamos, perfecciones humanas que vamos adquiriendo y vamos desarrollando y poniéndolas en práctica, ¿no?
Entonces, si nosotros estamos rodeados de tantas cosas bonitas que tenemos que hacer cada día, ¿qué es la unidad de vida entonces? Es descubrir al Señor en todas estas actividades que nos rodean y en las que trabajamos cada día, ¿no? Es decir, es la mutua relación de los aspectos ascéticos, que es la vida cristiana, que es la adoración, pequeñas mortificaciones, formación doctrinal, aspectos apostólicos. Nosotros hemos entendido que tenemos que transmitir a las demás personas lo que estamos viviendo y conociendo y estudiando, ¿no? Los aspectos profesionales, cada uno tiene su profesión, ¿eh? Somos variados totalmente en nuestras profesiones y humanos, es decir, en la vida corriente, ¿no? Bueno, el saber unificar todo esto, que cuando uno hace oración se da cuenta, o cuando hace su trabajo profesional se está dando cuenta que una hora de trabajo es una hora de oración. Y cuando una persona tiene un sufrimiento, tiene una enfermedad, está descubriendo que esa enfermedad nace, el sentido de esa enfermedad nace del propio bautismo, que es, en el bautismo hemos pensado muchas veces que es que se nos quita el pecado original, ¿no es verdad? Y también que se nos hace hijo de Dios. Perfecto, son dos cosas muy bonitas. Pero olvidamos a veces que el bautismo es participar de la muerte de nuestro Señor. De modo que ahí encontramos el sentido del sufrimiento que nos puede venir cada día. Es importante que lo descubramos estas cosas. No puedo hablar hoy de una señora que he hablado 2 horas con ella, seguidas, por primera vez, con cáncer. Pero con un optimismo impresionante, ¿no? Etc. Ha adoptado 2 hijos en Rusia. Ya tiene los hijos 18 y 20 años. Un chico, 20 años, una chica, 18 años. Ella ha ejercido su función de madre, impresionante. Y cómo descubrir también que Dios le ha ido llevando para que ese niño, tenía 15 meses, pues era ya su hijo, ¿no? Se sentía madre de su hijo, decía, Dios me lo ha puesto, este es mi hijo, ¿no? Era autista, el niño. Y el esposo decía, no conviene, nos dan a elegir otro. Dice, no, es que la enfermera nos presentó este primero, para mí ya es este primero. Y aceptó a su hijo autista. Impresionante, ¿no? Y además, ahora está estudiando el chico en la universidad, de Derecho. Bueno, y ha descubierto cómo se le iba llevando de la mano continuamente. También los sufrimientos, también en las lesiones de estas cosas, también su enfermedad, ¿no? El otro día le preguntaban en el hospital, una directora de enfermeras le preguntaba con quién ella hacía su tratamiento psicológico, ¿no? Porque mucha gente va preocupada a los hospitales y se deshagan porque están mal, están nerviosos, están que no ven, que están con el ánimo destruido, cosas de esa, ¿no? Y ella le decía, para mí, yo tengo el mejor psicólogo, yo tengo uno que es impresionante, vamos. Y la mujer aquella decía, oye, dímelo porque me interesa, ya que vienen muchos pacientes por aquí y me los podemos llevar, ¿no? Y ella le dijo, para mí es Jesucristo. Se quedó con los ojos bailados esta jefa de enfermeras, ¿no? Y ella nota que el Señor le lleva continuamente de la mano. Porque paso es que da, paso. Hasta en el sufrimiento ve que el Señor le está regalando esto, ¿no? Bueno, la unidad de vida es esto, que descubramos la maravilla que es que todo lo que hacemos al Señor le agrada que lo hagamos bien hecho y que eso tiene valor de santidad y valor de salvación y valor de eternidad. Todo lo que hacemos. Y que, por ejemplo, para nosotros, ser santos es ser gente ejemplar en la calle, en la sociedad, es lo nuestro. Y ojalá lo captemos, y ojalá no se nos vaya nunca. No queremos caminos extraordinarios que pueden tener personas con vocaciones distintas, ¿no? Dios quiere, lo desea, lo ha dicho,
quiere que seamos santos en el mundo que nos toca vivir, metidos en el mundo, siendo ahí sal y siendo fermento de la sociedad, siendo buenos profesionales y siendo gente ejemplar. Si esto lo entendemos, es una gracia de Dios que lo entendamos, porque Dios quiere que lo entendamos. Ha querido que esto se entienda modernamente. Bueno, sin explicar más cosas. Por ahí van las cosas de esta unidad de vida, diríamos, ¿no? Santificar el trabajo, las labores de cada día, las responsabilidades familiares, estudiantiles, profesionales de todo tipo, sindicales, políticas. A esta mujer, por ejemplo, le han propuesto un teniente general, que es diputado, que sí quiere que la lleve en su lista como política. Le han puesto el número, ella dije en el número, la última, le han puesto el número 17 y ya no está contenta, quería la última, ¿no? Digo, métete en política si te gusta, vale la pena, si hay un trabajo profesional, ¿por qué no? Siempre que puedas, ¿eh? Y se ha animado. Ya está, ¿no? Bien, o sea que la política es un trabajo profesional también, ¿eh? Como cualquier otro, y siendo buenos políticos, ¿no? Como decíamos antes un poquito, ¿no? Con competencia profesional, con amor a todos los hombres, buscando la perfección cristiana, a los que son llamados por el sencillo hecho de haber recibido el bautismo, decíamos, ¿no? Bien, pues esto es lo que San Pablo decía a los cristianos: ser irreprochables y limpios, hijos de Dios, sin tacha, que habitan entre una generación tortuosa y corrompida, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo al que presentáis la palabra de vida. Esto es lo que esta es la unidad de vida, que la descubramos y que la vivamos y que sigamos un poquito profundizando en ella, ¿no? Una virtud humana, ya vamos a concretar una virtud humana de todas las que podrían ser, ¿no? Hemos elegido la pureza. La pureza. ¿Qué es la pureza? ¿Eh? La pureza es una virtud humana. Humana. La castidad, en efecto, es una parte de la templanza. Son virtudes humanas. Decíamos, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues la pureza o la castidad, diríamos, es parte de la templanza. Y en este sentido, integra la perfección del hombre en cuanto hombre. Es una virtud que reside en el alma que es pura, pero su materia deviene del cuerpo. Es una virtud corporal, diríamos, ¿no? Materialmente es corporal. Que, por supuesto, en el alma donde está, diríamos, la pureza, que lleva la consecuencia de vivir en el cuerpo. ¿En qué consisten los actos de esta virtud de la pureza? ¿En qué consisten? Consisten los actos de esta virtud precisamente en usar de los miembros corporales en orden a la generación, moderando la concupiscencia con arreglo a la recta razón. Repito, consiste esto en usar los miembros corporales en orden a la generación, moderando la concupiscencia que todos tenemos, las tentaciones fortísimas que todos tenemos, con arreglo a la recta razón. Es decir, hagamos las cosas como Dios ha querido, nos ha creado un cuerpo y que lo sepamos utilizar correctamente, el cuerpo. Lo contrario es la lujuria, cuando no respetamos la recta razón y lo que hay. Insistimos que es una virtud, diríamos, humana, no es teologal. ¿Qué es la impureza, entonces? La impureza es algo que destruye la dignidad del hombre. Nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento y los primeros cristianos, los apóstoles, nos hablan de dónde vienen los paganos, de qué ambiente vienen los paganos para convertirse al cristianismo. Entonces dicen estas cosas que nos llaman a mí me llaman la atención, ¿no? Decían ellos, por ejemplo, porque claro, provenían de una corrupción fortísima, ¿no? Decían los primeros cristianos: no os engañéis, decía San Pablo, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los rapaces
heredarán el reino de Dios. Y eso fuisteis algunos de vosotros. Todos hemos estado por ahí. Que nadie se escandalice de que hayamos sido algo de esto y de que estemos rodeados de mucha gente que están metidos en este Senegal, en este momento, ¿no? Entonces ha dicho una cosa muy bonita, ha dicho, cuando se encuentra con los fariseos, ¿no? Hasta las prostitutas os van a adelantar vosotros. Es decir, para nuestro Señor no hay nadie que sea mejor ni peor, ¿eh? Todos podemos haber sido prostitutos o prostitutas en la vida, ¿no? Y el Señor nos quiere. O sea que, ojo, no se maltrata a nadie en absoluto, ¿eh? Porque todos somos débiles y todos tenemos experiencia de nuestras caídas y no nos asustamos por eso, ¿eh? Esto es muy importante, ¿no? Y esto es lo que nos dice el apóstol, ¿eh? También habla claramente, ¿eh? Hoy modernamente muchas cosas no se puede hablar, pues hay que hablarlas, ¿eh? Sigue diciendo en otro texto San Pablo, huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo, ahí queda. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro propio cuerpo. Bien, ahí tenemos impurezas que pueden aparecer en nuestras vidas. Móviles prácticos para vivir la pureza. Cuando la fe se proyecta sobre una verdad natural, como existe en concreto la pureza, sobre una obligación humana, queda esta elevada, enaltecida y su exigencia adquiere una impresionante capacidad de convicción y de arrastre. Una persona que la cabeza la tiene limpia y que los hechos los tiene limpios es una persona que se nota, huele bien, tiene un buen perfume, diríamos, ¿no? Atrae, es una persona atractiva. A la hora de la verdad, en el momento de la dificultad y de la tentación, el hombre de fe está luchando por su lealtad a Jesucristo. Si soy miembro del cuerpo del Señor, si mi cuerpo y no solo mi alma ha sido redimido por Cristo, la pureza del cristiano tiene un insospechado horizonte. Es una maravilla, ¿no? Lo apostólico que podemos ser, somos gente, hombres y mujeres limpios, ¿no? Algunos puntos de camino que nos pueden ayudar a entender lo que es la pureza, ¿no? ¿Verdad? Y terminar con un punto de camino. Si vemos al día siguiente con 3 puntitos que nos quedan sobre esto, porque ya va siendo la hora. Punto de camino. 124. Me escribías, médico, apóstol. Todos sabemos por experiencia que podemos ser castos, viviendo vigilantes, frecuentando los sacramentos y apagando los primeros chispazos de la pasión, sin dejar que tome cuerpo la hoguera. Y precisamente entre los castos se cuentan los hombres y mujeres más íntegros por todos los aspectos. Y entre los lujuriosos dominan los tímidos, egoístas, falsarios y crueles, que son características de poca virilidad. Dice en otro punto, la gula es la vanguardia de la impureza. Un tipo que sea, una mujer ya, comilón, borrachito, etcétera, 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 que se arrodilla ante la comida, la bebida, etcétera. Esa es la puerta de entrada a la impureza. Cuidemos esto también, ¿verdad? Seamos mortificaditos. Sin la santa pureza no se puede perseverar en el apostolado. No haremos apostolado si nosotros somos gente manchada y gente sucia. No nos saldrá una palabra buena para nadie. Nos vamos a sentir derrotados. Y el último punto de camino que citamos, 142, Domine, el Señor,
Si vis potes me mundare, si quieres puedes curarme, decía aquel ciego, ¿no? O aquel leproso. Qué hermosa oración para que la digas muchas veces con la fe del leprosito, cuando te acontezca lo que Dios y tú y yo sabemos. No tardarás en sentir la respuesta del maestro. Quiero ser limpio. O sea que, de modo que es una virtud humana. Ya terminaremos el próximo día con esto. Nos queda ir a contracorriente. Es un temita sobre el tema de la pureza. La actitud del cristiano ante esto. La audacia y Santa María. Aunque hay 4 puntitos que a lo mejor van a ser los que tratemos el próximo día, ¿no? Pues ya está, por hoy. Un poquito se ha concretado esta virtud humana, la pureza, un poquito la pureza, y ya está, ¿no? Bien, bueno. Así como ya de tu vieja, una cosa para los peruanos que me gusta muchísimo, es que el Congreso de los Peruanos ha aprobado el niño comienza a ser niño y tiene derechos, ya tiene derechos en el momento de la fecundación.